Con demasiada frecuencia nos encontramos con alguien que dice, no tiene que interpretar la Biblia, solo léala y haga lo que ella dice. Esto es una manera de decir que cualquier persona con 2 dedos de frente puede leerla y comprenderla. El problema es que cuando demasiados predicadores y maestros le dan demasiadas vueltas al asunto, lo que estaba claro para nosotros cuando la leímos, hoy ya no está tan claro. La meta de una buena interpretación no es buscar la originalidad, en el sentido de que no se trata de descubrir lo que nadie ha visto antes para deslumbrar al mundo. Muchos creen equivocadamente que la Biblia necesita ser interpretada por una persona espiritualmente sensible, con una especial perspicacia, pero no es así, porque la Biblia no es de interpretación privada, según 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Este versículo quiere decir que nadie en absoluto puede interpretar la Biblia según su propio parecer. La meta de una buena interpretación es simple, captar el significado llano del texto. Y esto se logra a través del Espíritu Santo de Dios. La revelación del Espíritu Santo hace que el versículo tenga vida y pueda ser aplicado a nuestro diario andar. Y para eso es necesario tener comunión con la persona del Espíritu Santo. La buena interpretación no viene del esfuerzo humano, ni tampoco de intereses creados, sino del Espíritu Santo de Dios. Otros de los problemas que se presentan a la hora de interpretar la Biblia no es solo la falta de comprensión, sino el hecho de que la mayoría de cristianos se niegan a obedecer lo que leen en las Escrituras. Hay versículos en la Biblia que se entienden demasiado bien, pero que se obedecen muy poco. Hay versículos en la Biblia que no necesitan ser entendidos sino obedecidos. Por ejemplo, el versículo que aparece en Filipenses capítulo 2, versículo 14, que dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, no es para ser entendido, sino para ser obedecido. Otro de los tantos problemas que surgen a la hora de interpretar las Escrituras es que nosotros como lectores de la Biblia nos volvemos intérpretes de ella, en el sentido de que siempre traemos al texto todo lo que somos, nuestras experiencias, cultura y entendimiento de ideas y palabras. Y esto nos descarría, porque nos hace poner en el versículo toda clase de ideas extrañas. Y cuando esto pasa, se tiende a cambiar el significado de un versículo. Por ejemplo, cuando Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne, en Romanos capítulo 13 versículo 14, la gente en su mayoría tiende a pensar que la palabra carne hace referencia al cuerpo y que por lo tanto, Pablo se refiere a los apetitos corporales. Pero la palabra carne rara vez se refiere al cuerpo. Especialmente en este versículo, aquí se refiere a una enfermedad espiritual, algunas veces llamada naturaleza pecaminosa. Entonces, sin mala intención, el lector termina interpretando de manera incorrecta o incompleta el pasaje. La traducción de la Biblia es otra cuestión a tener en cuenta, porque la traducción es en sí misma una forma de interpretación. Detrás de toda traducción, hay un arduo trabajo de teólogos y traductores, quienes tienen que decidir el significado de las palabras. Y esto, sin lugar a dudas, va a afectar el entendimiento del lector. Los buenos traductores, por lo tanto, toman en consideración el problema de nuestras diferencias idiomáticas, pero aún así, eso no es una tarea fácil. Muy frecuentemente, los intentos por psicoanalizar los versículos o personajes bíblicos se convierten en un problema. A esta tendencia se la llama comúnmente psicologismo, y consiste en poner en la mente de los personajes bíblicos lo que supuestamente ellos deben haber pensado en determinada situación o circunstancia. Y en algunos casos, aunque puede presentar percepciones válidas y profundas, se corre el riesgo de que el intérprete proyecte sobre el texto sus propias ideas y sentimientos.
Por esta razón, tales intentos se han convertido en un medio para introducir en los textos ideas que tal vez nunca estuvieron allí. Entonces, entendamos que no se pueden proyectar ideas propias, ni ideas psicológicas, sobre el material bíblico. Por demás está decir que para la correcta interpretación de cualquier versículo y a fin de entender su significado, es necesario examinar dicho versículo dentro de su propio contexto histórico. Esto significa que considerar el contexto histórico debe ser parte de la interpretación adecuada de los textos bíblicos. El problema con esta metodología es que la gente termina alejándose demasiado de los versículos bíblicos. Los expertos afirman que lo que cuenta en la interpretación de la Biblia no es lo que pensamos que dice, sino lo que el Espíritu Santo quiere dar a conocer, atribuyendo la interpretación de la Escritura al Espíritu Santo.